por la vida de Ana María. Te pedimos que tú la guardes y te pedimos, Señor, que en tu nombre, Señor, tú la bendigas. Úsala poderosamente, Señor. Unge sus labios, Señor. Ayúdala, Señor, para que ella nos pueda traer el mensaje que tú nos traes para el día de hoy. Dejamos todo este tiempo en tus manos, Señor, dándote gracias, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Listo, señorita Anita, el auditorio es todo tuyo. Gracias. Y bueno, ahora sí puedo saludar a todos. Entonces, buenos días, don Daniel. Buenos días, Juan Miguel. Buenos días, señor Juan, don Juan. Buenos días, eh, señora Nubia Salgado. Y hay un segundo Juan. Entonces, creo que eres todo el mío. Ok, ok. Bien. Entonces, gracias por estar aquí, por tomarse el tiempo. Y bueno, espero que esta palabra la podamos ver con los ojos de Dios y que nos dé sabiduría y entendimiento para comprender su palabra. Entonces, bien, para empezar, por favor, acompáñenme a Mateo, Mateo, Mateo del 16 al 25. Sí. Entonces tiene un título así, que hoy vamos a ver y que a veces, o en mi caso, suele dar un poco de miedo cuando dicen persecuciones venideras. Pero esta porción nos va a enseñar a que no debemos temer. Bien, entonces Mateo 10 del 16 al 25. Entonces vamos a leer, entonces por favor ahí acompañen. Dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudente como serpientes y silenciosos como palomas. Y guardaos de los hombres porque os se entregan a los concilios y y a sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dada lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu que vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades en Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que el maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia llamaron Belzebud, cuanto más a los de su casa. Bien, entonces vamos a volver al versículo 16, por favor. Entonces, creo que el título nos dice claramente de qué consiste esta porción. Entonces, hay que tener en cuenta que antes de el versículo 16, como tal el capítulo 10, Jesús había escogido a sus 12 discípulos. Entonces, mediante eso les estaba contando, les estaba diciendo, les estaba dando también consejos. Y entre lo que Jesús les hablaba a sus discípulos estaba este título, este tema, persecuciones venideras. Entonces el 16 dice,
tengamos en cuenta de que Jesús les habla a sus discípulos, pero también tengamos en cuenta que tanto como ellos eran sus discípulos, nosotros también somos sus discípulos. Así que esta porción también va para nosotros. Y bueno, entonces también acojamos esta palabra a nosotros porque somos sus discípulos, ¿bien? Entonces ahora sí, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Entonces sabemos de que los lobos atacan y comen a las ovejas, ¿sí? Y en este caso, ¿quiénes serían las ovejas? Seríamos nosotros. Y el lobo sería, los lobos serían como sus príncipes, potestades, huéspedes, todo eso que nos quiere atacar o hasta devorar, ¿sí? Pero entonces Jesús nos da un consejo, nos dice, sed pues prudentes como serpientes. Sabemos de que las serpientes son bien silenciosas y sencillos como palomas. Entonces esta es como una recomendación que él les da a sus discípulos, pero también nos la da a nosotros. Ahora el 17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y a sus sinagogas y os azotarán. Entonces, este versículo lo hemos visto y o se va a ver en varios de los discípulos, porque muchos fueron llevados a concilios, a sinagogas, y muchos de ellos fueron azotados, ¿sí? Ahora el 18. Y ahora ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Entonces, los discípulos no eran llevados simplemente como para saludar a los gobernadores ni a los reyes, sino que era por causa de Jesús, por causa del nombre de Jesús. Pero entonces él vuelve y da una recomendación. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Entonces, em, si los discípulos eran llevados frente a concilios, ante sinagogas, ante reyes, ante los gobernadores, Dios les dice, bueno, serán llevados por causa mía, por mi nombre, pero no se preocupen de qué o cómo van a hablar, porque esa hora se les dará de qué hablar. Entonces, pero ¿quién les dará de hablar? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Por medio de quién? Entonces, esto nos aclara el versículo 20. Dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces, ahora sí podemos entender quién es el que nos va a dar de hablar, quién es a los discípulos hará hablar y por medio de quién. Entonces, aquí dice que es por el Espíritu, porque no sois vosotros los que habléis. Entonces no se preocupen, porque ustedes no son los que van a hablar, sino va a ser el Espíritu Santo, que el mismo Padre se los dio y que Él hablará en vosotros. Entonces, así como está el predicador, el pastor, así también está como las personas que estén en los devocionales, en los grupos, no se han de preocupar porque no son ellos los que hablan, sino el Espíritu Santo, porque el Padre habla por medio del Espíritu Santo, por medio de nosotros, para que esas personas anuncien la palabra. Entonces se imaginarán, si yo fuese la que estuviese hablando, perdón, más no el Espíritu Santo, yo estaría acá temerosa, estaría asustada porque no sabría qué hablarles, porque no sabría cómo hablarles o de qué hablarles. Pero no es el caso, porque yo no soy la que estoy hablando, sino es el Padre por medio del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿en quiénes está el Espíritu Santo? En los hijos, en los que creen en el nombre de Jesús. Entonces aquí cada uno de los que estamos acá tiene el Espíritu Santo. Así que no debe temer de qué o cómo va a hablar. Bien, entonces, ya. 21.
Entonces aquí les dice a los discípulos lo que va a pasar, ¿sí? El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. 22. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, él les decía, bueno, aunque los lleven a ustedes ante los reyes, ante los gobernadores, ante los concilios, ante las sinagogas, no se preocupen. Ustedes no son los que van a hablar, es el Padre por medio del Espíritu Santo a través de ustedes. Pero entonces les dice ahora algo diferente, algo aparte de ser llevado frente a personas importantes que se pueden ver en un cargo muy alto, sino que ahora acá les dice, serán aborrecidos. Creo que muchos, por medio de, de decir, no, yo soy cristiano o creo en el nombre de Jesús, creo que muchos han sido señalados, hemos sido señalados como que nos han dicho, no, espere usted allá y yo acá. Y también hemos sido aborrecidos, ¿sí? Pero entonces no es para que si alguien nos aborrece por causa del nombre de Jesús, no es para que nos pongamos tristes o, o como que nos rindamos, ¿sí? Porque, porque Él está diciendo y Él está aclarando, Él está avisando qué va a pasar, ¿sí? Ustedes serán aborrecidos, por lo tanto perseveren, no se rindan. Si una persona a ustedes los señala, si una persona los aborrece, los juzga, no se rindan, no queden ahí estancados. Oren por esa persona que los haya aborrecido, oren por esa persona que a lo mejor los haya juzgado, los haya señalado. Oren porque Dios se hará cargo, más no nosotros. Pero entonces no nos detengamos, no nos desmayemos por si somos aborrecidos, ¿sí? Ay, pero entonces Él les da como, les afirma, les dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, más el que persevere hasta el fin, el que no se desmaye porque fue aborrecido, más el que persevere al fin porque no se preocupó de qué hablar, sino que se dejó utilizar por el Espíritu Santo. El que persevere hasta el fin, el que creyó en Jesús y en que Él es el que murió en la cruz y perdonó todos sus pecados, absolutamente todos sin excepción, y que Él es su Salvador. Perseveren hasta el fin. Pero, ¿qué ganará si qué gano si yo permanezco hasta el fin? Será salvo. Eso es, será salvo. 23. Cuando os persigan de esta ciudad, huid a otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Entonces, si los discípulos estaban en una ciudad y ya en las sinagogas, los concilios, los gobernadores, los reyes, empezaban a perseguirlos, entonces decían, huida a otra, ¿sí? Pero esto quiere decir que no les decía, si los persiguen, quédese quietos, ya terminó su labor. No, sino que siga otra, vaya a otra, ¿sí? Que continúe esa labor, que continúe predicando, que no pare porque Él les está diciendo que vayan a otra ciudad. Y Él les dice que de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Entonces, es como que decir que Dios no diga a nosotros, si en Bogotá a ustedes los persiguen, vayan a otra ciudad, vayan a otro lugar, porque de cierto os digo que ustedes no acabarán de predicar en Bogotá antes de que el, el Hijo del Hombre venga. Entonces ustedes se imaginan cuántas personas hay en Bogotá, se imaginan cuántas personas hay en cada casa, hay en cada calle. En todo eso hay miles de personas, pero para eso él dice que, perdón, que su palabra está en cada persona, que en cada país, que en cada lugar debe haber una persona que sepa de la palabra, porque esa persona es la que va a llevar y la que va a seguir predicando, ¿sí? Por eso es tan importante de que esa persona que teme, al hablar, no se quede callado, no tema,
porque Él no es el que habla, sino el Espíritu Santo, el Padre por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Y dice, 24, el discípulo no es más que el maestro, ni el siervo más que su Señor. Entonces aquí Él dice, bueno, el Señor, el maestro, que es Jesús, está arriba de nosotros, ¿sí? Él es el que tiene el poder de qué, el poder de darnos a hablar, el poder de salvarnos, el poder de quitar ese miedo de hacer su voluntad. Y el 25, bástale al discípulo ser su maestro y el siervo como su señor. Si el padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Entonces, él caracteriza, él se pone como el padre de familia. Entonces, ¿a cuántas veces no le dijeron a Jesús que hacía esos milagros a causa de que era el hijo del diablo o cosas iguales o semejantes a que era el hijo del diablo o hacía brujería? Entonces, ¿cuántas veces no le dijeron eso a Jesús? Y va a llegar el momento, o llegó a pasar, o ha pasado, de que a nosotros nos puedan decir como, entonces usted es el hijo del diablo, usted hace brujería por los milagros, por lo que cree, por lo que ora. Pero entonces él, aquí a lo mejor en el versículo no lo diga, pero vuelve y se repite como el otro consejo, no, no desmayen, perseveren hasta el fin. Entonces, es más como ver esta palabra como que van a haber persecuciones, van a haber personas que nos juzguen, que nos señalen, se olvidó la palabra que he utilizado, eh, pero entonces perseveren hasta el fin para que ustedes, para que nosotros podamos ser salvos y no temamos de qué hablar porque pasa de que hay, que tememos de hablar, que cómo, que quién, en qué lugar, pero no se preocupen porque eso está en las manos de Dios. Entonces Él dará el momento, el lugar y la situación precisa para que la palabra de Dios fluya y que recordemos que nosotros no somos los que hablamos, sino que es el Padre por medio del Espíritu Santo y que cada uno de nosotros. Aquí tenemos el Espíritu Santo, que las personas que van a escuchar este devocional tienen el Espíritu Santo porque creen en Jesús. Bien, y listo. Bueno, Anita, muchas gracias por ese mensaje tan espectacular que nos estás trayendo el día de hoy y que nos recuerda qué tan importante es nosotros saber qué consecuencias vamos a tener por llevar el nombre de Jesús en alto, pero también qué premio vamos a recibir, porque ustedes saben que la palabra habla de que arriba vamos a recibir nuestros galardones. Entonces, gracias, Anita.